los mileites o miledetianos o como se llamen, los creyentes en Javier Milei, se han cabreado conmigo, pero como la mona. ¿Qué pasó? Que hice un segmento la semana pasada donde contaba yo lo que se dice en un libro que se llama El Loco, sobre ciertos delirios paranormales y transpersonales y transcósmicos que parece tener Javier Milei, el candidato a la presidencia de Argentina por el grupo de La Libertad Avanza, creo que se llama algo así, bueno, que no tiene nada que ver con la libertad, pero usan el nombrecito. Y me han puesto, a ver, lo primero que me dicen es que yo tenía que haber confirmado los datos del libro, es decir, yo tenía que, para hacer esto de que dura 5 minutos o 10, yo tenía que haber ido a Argentina y confirmado en una investigación de par de años, bien financiada por supuesto, que los datos del libro son correctos. Y que si no, yo no tengo derecho a comentarle a usted lo que dice ese libro. Pues mire, sí tengo. Les pregunté a algunos de estos, casi todos eran anónimos, eso me llamó mucho la atención, porque te da la impresión que es de estos grupos de trolls que luego se pagan bien. Todos además iban por el mismo lado. Ay, es que tú que dices que la ciencia, ¿y cómo no demostraste científicamente que Milei dice que habla con su perro? Porque no estoy yo para eso. Mira, lo hizo este señor. Este señor no ha sido refutado. Si este señor está mintiendo respecto a Milei, yo supongo que lo demandaría por calumnias, por difamación, o por lo menos habría declarado que este señor es un miserable y un inventor, como yo puedo decir del de ley antisectas, que es un tipo que levantó falsos, mintió, falseó las cosas y se lo demuestra en la cara cuando se le dé la gana. Así, nada más, no necesito demandarlo. Yo supongo que Milei habrá protestado. Si Milei no ha protestado con el autor del libro y con la editorial del libro y con la gente que ha difundido el libro en toda Argentina y con todos los medios que han hablado del libro a nivel nacional e internacional, ¿por qué me vienes a reclamar a mí? Se llama matar al mensajero. Yo no tengo más necesidad que utilizar estos informes y decir, mira, esto que no ha sido refutado de ninguna manera es lo que se dice. Lo dice un libro, que es una editorial reputada, que lo repiten multitud de medios. Ah, no, es que todos los medios son enemigos de Milei. No, mira, ahí no quiero llegar yo. El truco del populista de que todos están contra mí, la paranoia conveniente que no responde a las críticas, porque las críticas todas son malintencionadas y proceden de gente pagada y malévola y demás, se la dejas a Pablo Iglesias, a Bolsonaro, a Milei, a López Obrador, a Donald Trump y este tipo de gente. Es el tipo de gente que nunca te va a responder a una crítica, porque siempre te va a decir que lo están diciendo gente que es malintencionada, que no es legítimo lo que está diciendo y que no es verdad, porque son todos conservadores, todos son malvados, todos son mis enemigos, todos le quieren destruir su carrera, todos pobrecito. La peor víctima del mundo siempre es el populista. No, mira, no. Si Milei es una víctima de una difamación y de una calumnia, que lo diga. Una vez que lo diga, yo lo repito aquí. Ese es mi trato. ¿Saben cuántas de los mileinos se llamarán mileinos? Mileinitos, mileisis, mileianos, suena horrible, mileístas, falta una Y allí, ¿no? Bueno, los adeptos de Milei, ni uno me ha tomado la palabra, que yo lo insisto, lo vuelvo a decir, si no es cierto lo que dice el libro y se lo reclama el interesado, que quiere ser presidente, que no es poca cosa, ¿por qué lo reclaman unos gosquecillos? Me siento como ese video del chihuahua que le ladra a los dos pitbulls que se miran uno al otro como diciendo, ¿y este? ¿Dónde salió? No sé. Pues así que los chihuahuas de Milei. Sus perros con los que él hablaba eran mastines, por cierto, los perros que tenían encerrados en su casa. Pero si sus perros eran mastines, los actuales que escriben en estos comentarios, pues son los chihuahuas que le ladran al pitbull.
Pero me sirve para subrayar este fenómeno del victimismo, del populista, ¿no? Mira, yo vivo en un país donde el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, es objeto de unas calumnias increíbles todo el tiempo por parte de una gran cantidad de prensa de derecha, pero que son demostrables. Y jamás se ha tirado al suelo a llorar, ni él ni su partido, al que yo pertenezco, de ay, pobrecito de víctima. Nunca le han golpeado a una persona como han golpeado a Pedro Sánchez, que le han dado hasta con la lengua, hasta por debajo de la lengua, ¿no? No lo he visto hacerse la víctima, ni he visto al partido hacerse la víctima, pero Podemos, Iglesias, el Partido Republicano, Trump, Morena, López Obrador, Milei, su partidete, todos están, ay, pobrecito de mí. Payasos.